Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta velada de hoy, jueves 8-7 de la noche, donde hoy tengo pero tremendo privilegio, tremendo orgullo, tremenda satisfacción de presentar a dos personas plenamente conocidos y con un historial que para ahí les cuento, nuestros amigos Manny García y Enrique Encinosa. Ambas personas no necesitan presentación, personas muy conocidas en el medio, han estado muchísimo tiempo a través del radio, son historiadores, son personas de negocios, en fin, son una cantidad de créditos que pudiera estar enarbolándolo a ellos dos. Muchísimas gracias a ellos que aceptaron pues tener este programa y poderlo compartir con ustedes. Es un privilegio nuevamente, que les digo, poderlos presentar. Gracias a todas las personas que se encuentran con nosotros aquí por primera vez. Les invito, por favor, suscríbanse aquí al canal, compartan, porque lo importante es que estos mensajes que nosotros tratamos de enviar puedan llegar a tantas personas que necesitan información de personas como las que estamos presentando, que son personas veraces, que son personas confiables y que en esto adolecemos, necesitamos encarecidamente la ayuda de que nos den luz en todos estos programas. Para todos ustedes, muchísimas gracias. Nuevamente, por favor, suscríbanse, compartan y pasemos inmediatamente con nuestros invitados de lujo, Manny García y Enrique Encinosa. Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta velada de hoy, jueves 7 de la noche, donde tenemos este privilegio con la presentación de dos grandes personas. Voy a cederle el caso de la presentación al amigo Manny, con mucho gusto. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Manny, todo tuyo. Buenas noches. Gustavo, como siempre, un placer estar aquí con ustedes y tengo el gran privilegio de presentarles a una persona que realmente no necesita presentación. Enrique Encinosa. ¿Qué dijiste, Enriquito? Entonces no me presente. Entonces no te presento. Sí, no necesito presentación. No, de verdad que no, todo el mundo te conoce. Mira, Enrique, tú llevas tantos años en la radio. No solamente has sido un locutor fenomenal, pero también eres un historiador A1. Y vamos a hablar un poquitico de eso. Y Gustavo te está trayendo el programa de él por primera vez. Para mí un honor y un privilegio. Créeme que desde hace, tú sabes cuánto tiempo he estado contigo tratando de buscar esto, porque como quiera que sea, tú lo acabas de mencionar, no necesita presentación, que estamos hablando de más, un historiador, un conocedor, una persona del mundo deportivo, como es el caso de el boxeo, y también en su alocución de radio. En el caso del boxeo voy a hacer un ápice, un momento. Con Enrique Encinosa me une un punto muy importante para mí, que es la amistad de un amigo mutuo, que es Julio Martínez, exalcalde de la ciudad de Hialeah, un prontuario, pero en cosas buenas, sobre el mundo del deporte, y para mí es un privilegio pues poder hablar de él y mandarle un saludo en este momento. Pero óbvio a todo esto, el momento de hablar con Enrique Encinosa es fundamental. Enrique, muy buenas noches. Gracias por aceptar esta invitación. Cuando tú hablas de Julio Martínez, estás hablando de una de las personas más decentes que yo conozco. Fíjate, Julio fue el único alcalde desde los tiempos de los años 50 hasta hace poco. Él fue el único que nunca tuvo problemas legales. Es verdad. Todos los demás cayeron en candela. Y como promotor de boxeo, lo hacía porque, igual que yo, él adoraba el boxeo. Y yo tuve una pequeña parte en enseñarle cómo promotear, porque ya yo venía con experiencia del norte, de Chicago y de Nueva York.
y ahí se fundó una amistad. Y él tuvo ahí muchísimas carteleras muy buenas. La primera vez que José Ribalta, el heavyweight, perdió una pelea fue en el Milan Auditorium, que en aquel momento era una cajita de fósforo, porque ahí lo que cabía era a lo más 600 personas. Pero tenía un ambiente de esto de club de peleas estilo Rocky, como al principio de la película Rocky, la primera. Sí, ya. Para mí, déjame decirte, ante todo, el canal American Freedom Network TV y ahora la versión radio, pues se fundó bajo la trilogía de Conte Agüero y Julio Martínez. En el tiempo, pues no se continuó por problemas de salud de ambos y de situaciones pues que no vienen al caso, pero la trayectoria, hay que hacer referencia y honor a esto, se debe a esos grandes personas que le dieron vida a esta idea de hacer el canal. Gracias nuevamente y entremos en materia. Bueno, ¿quién empieza? Puedes empezar tú si quieres. Pero antes que tocar eso, yo quería también decirle a las personas, porque cuando hablamos de historiador, hay muchos aspectos en esa rama de la cual tú conoces. Y no podemos no tocar el punto de Cuba, lo que tú has hecho por la libertad de Cuba, con las personas que tú te has alineado para llevar esa pelea de algún día ver a Cuba una vez con una democracia. Y yo creo que podemos tocar un poquitico de eso, porque si hay algo que tú sabes de los presos políticos, del Escambray, bueno, ahí hubiera horas para contar. Absolutamente. Sí, fácilmente. Déjame decirte, yo comencé en esto muy joven, ¿ok? Mis padres, mi madre estaba en el MRR y mi padre estuvo en el 30 de noviembre. Y cuando yo tenía 12 años en Cuba, o a lo mejor menos, a lo mejor eran 11, ¿ok? Vino a esconderse a mi casa Olga Morgan, la esposa del comandante William Morgan, que lo acababan de fusilar, y a ella la estaban buscando en todas. Era una de las mujeres, ella y Conchita San Gil, wow, eran probablemente las dos mujeres más buscadas en La Habana. Y vinieron a esconderse a mi casa y yo tenía 12 años, así que ahí empezó mi lucha por Cuba. Y después continuó, fui dirigente de Abdala, en la organización estudiantil. Estuve en el Frente de Liberación Nacional de Cuba, la organización secreta que hizo muchas operaciones en diferentes lugares del mundo, incluyendo Cuba. Fui fundador de Hermanos al Rescate. Fui fundador del Pen Club de Miami. Así que, y tengo 18 libros escritos, de los cuales como 15 han sido publicados y más de la mitad son sobre Cuba. Así que ese es mi resumen. Y 33 años en la radio, estuve en Radio Martí, estuve en la QVA, estuve en Univisión y La Poderosa. Y ahora y ahora es la continuación del podcast que están haciendo, evidentemente. Candela con Enrique Encinosa, y lo pueden obtener a través de YouTube bajo ese título, Candela con Enrique Encinosa, o en Facebook bajo el mismo título. Escriben Candela con Enrique Encinosa y te sale la página. Y yo creo que Octavio va a hacer un anuncio ahora también sobre esos podcasts que están ya disponibles. Sí, déjame decirte ante todo, hoy ya empezó a salir la promoción de que yo te había enviado previo para que ustedes lo analizaran, ya está, y a partir de la parrilla de este mismo viernes va a cambiar la programación y vamos a retransmitir, esta es la buena noticia, del podcast a través de la señal de AFN Radio. No lo hacemos aquí en video porque evidentemente ya está en las plataformas de YouTube y las personas lo pueden ir a buscar directamente ahí, pero en el audio
sí va a estar en el radio, ya diariamente va a estar siendo retransmitido. Bienvenidos a todos los patriotas, oyentes de AFN Radio. Hoy estamos emocionados de anunciar una adición extraordinaria a nuestra programación. Es un honor presentar a una figura destacada en el mundo de la comunicación y un ferviente defensor de la libertad. Enrique Encinosa. Con una trayectoria impresionante como historiador y comunicador, Enrique Encinosa ha demostrado un compromiso inquebrantable con la causa de la libertad y la lucha contra el comunismo. Su valiente voz ha resonado en múltiples plataformas, inspirando a audiencias de todo el mundo a defender los valores fundamentales de la democracia y los derechos humanos. Estamos encantados de anunciar que estaremos retransmitiendo su podcast, Candela con Enrique Encinosa, aquí en AFN Radio. Sus análisis perspicaces, su pasión por la verdad y su dedicación a la causa de la libertad son un complemento perfecto para nuestra programación. Le invitamos a unirse a nosotros en este emocionante viaje junto a Enrique Encinosa. Sintonice nuestros programas para escuchar sus reflexiones profundas y su perspectiva única sobre los desafíos que enfrenta nuestra sociedad. Además, le animamos a seguir a Enrique Encinosa a través de sus redes sociales para mantenerse al día con sus últimas actualizaciones y participar en conversaciones significativas sobre temas que importan. No se pierdan esta oportunidad de ser parte de una experiencia informativa y transformadora. Sintonice a AFN Radio y únase a nosotros en este viaje hacia un mundo más libre y justo junto a Enrique Encinosa. Y gracias por su atención. Magnífico. Excelente. Magnífico. Déjame, mira, uno de los mejores podcasts que nosotros hicimos fue con Igor Packlin y fue los mitos de la historia de Cuba. Y siempre han sido temas temas que a alguna gente no le han caído bien, pero son reales. Ejemplo, cuando yo era niño en Cuba, incluso antes de Fidel, te decían que los mambises ya tenían ganada la guerra cuando los americanos llegaron. No, eso no es cierto. Los mambises estaban en muy mala posición. Ellos controlaban los campos, pero no controlaban ningún centro urbano, no controlaban ningún puerto, y ya también habían muerto José y Antonio Maceo, había muerto Martí, había muerto Flor Crombet, y prácticamente lo único que quedaba era Calixto García y Máximo Gómez. Otro tema que es un mito es que te decían que si el Maine lo volaron los americanos. Y por muchos años eso fue historia de Cuba contada en toda la historia de especulación. Eso pero con los años que se investigó el Maine, e incluso se hizo como un canal alrededor del Maine, un canal, no, un envase para poder bajar y analizarlo, se dieron cuenta que el Maine lo que lo explotó fue un diseño del barco, porque otro barco de ese mismo diseño después explotó por Asia. Y entonces tienen los 20,000 muertos de Batista, que en realidad de ambos lados en 7 años no llegaron ni a 4,000. Y eso fue contando todos, y posiblemente muchos eran muertos de crimen común, que lo dejaban tirado en la calle. Entonces la gente decía, bueno, esos son la gente batista que está matando revolucionarios. Y las joyas de las damas de Cuba que te decían que cuando la batalla de Yorktown, Washington recibió a la flota francesa gracias a que las damas de Cuba donaron dinero para pagar la expedición.
Mira, déjame decirte, yo soy un enamorado de lo que es la historia, porque desafortunadamente la gente no sigue la historia, se deja llevar por las cuestiones que escuchan o que tergiversan, como estas cosas que tú dijiste. Y para mí es muy importante la historia, lo cual te quisiera comprometer desde ahora a ver si podemos en el futuro establecer un programa en el cual hablemos nada más de historia. Yo tengo un programa que hago con un amigo que es Fran de Barona, y cuando Frank fue mi invitado muchísimas veces. Bueno, nosotros hacemos un programa con Frank que sale por lo general los viernes, vamos a grabar mañana. Y el programa lo dedicamos simplemente a la parte de historia. Hablamos de alguna cuestión de la política aquí nacional, pero él y más que también es un escritor de gran gama, con una cantidad de libros publicados. Importante llevarle a la gente lo que es la historia vivida por personas como ustedes que la vivieron, no que alguien se las contó, estuvieron allí para hacerlo. Así que la historia es fundamental y es bueno, pues déjame decirte, yo estoy dispuesto, sí, a hacer un programa como tú quieras, semanal, 2 veces al mes, lo que sea, histórico puramente. Historia. Nos ponemos de acuerdo posterior, hablamos por teléfono y... No, déjame decirte, yo le estaba diciendo, fue a Manny creo el otro día, que a mí me gustaría hacer programas que fueran exclusivamente para educar a las nuevas generaciones de cubanos. Porque las nuevas generaciones de cubanos no tienen una visión real de todo lo que ha pasado. Te dicen, Camilo era una bella persona y Fidel lo asesinó. Oye, Camilo, primero que nada, Camilo era una familia comunista. ¿Okay? El hermano, tremendo comunista y asesino. Según la gente que estuvo con Camilo, yo conocí a Camilo, pero nunca, yo era muy niño. Pero la gente que estuvo con Camilo, te decía, Dionisio Suárez me dijo, ese hombre no era solo comunista, él era más fidelista que infidel. Y cuando fue a detener a Huermato, ahí tuvo bronca con la gente y también estuvo en las villas antes de eso, porque Rigo Acosta, que era teniente del ejército rebelde y después fue alzado de Cambrai, arrestó a todos los comunistas del pueblo, los iba a fusilar. Y Camilo vino y le dijo, no, esta gente son nuestros aliados, tú no puedes hacer eso. Y lo transfirieron. Disculpe que te interrumpa ahí porque vino a colación unas cosas que acaba de decir en este momento de la gente que llegan equivocados, llegan con una idea y es importante hacer esto. El otro día salió publicado por una mujer que descargó, aunque es la historia Cuba, no es directamente con él, pero descargó a Marco Rubio. Quiero decir lo siguiente, la descarga que le hicieron, que le dijeron traidor, le dijeron botija verde, fue lo menos que le dijeron a él, porque se sienta ahora a hablar con los rusos, que era enemigo de Cuba. Y yo quiero aclarar una cosa muy importante. Todo el mundo sabe la trayectoria que yo tengo y el vínculo con Teagüero. Ellos eran muy amigos, o son muy amigos, Marco Rubio y él. Pero a mí nunca he tenido ese acercamiento y nunca ha sido mi santo de devoción. Pero hay que reconocerle una cosa. Primero que nada, él nació en los Estados Unidos. Él está haciendo en este momento el papel, y allá tiene hasta 2 papeles directamente en la administración, pero como secretario de Estado. Él se debe a los Estados Unidos. Primero tiene que vivir por lo que es él. Por supuesto que él está ahí. Y nosotros como cubanos, pues también tenemos que aceptar de que él no es la solución. No ha ayudado, ha hecho un montón de cosas. Pero en la descarga que yo escuché contra ese hombre, y vuelvo a decir, no lo estoy defendiendo, no es santo de mi devoción, pero reconozco que tiene una trayectoria activa y no debe ser manchado por gente equivocada con informaciones erradas y que le deba decir que el tipo, porque su familia nació en Cuba y él es un cubano-americano. No, señores, él es de aquí. Y el puesto más importante después del Speaker of the House en los Estados Unidos es él. Así que imagínense la línea de trayecciones que él tiene. Hay que respetar
hay que saber que tenemos nuestras pasiones como cubanos, como etcétera, 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 pero nosotros no podemos poner a este hombre a decir que es un traidor a Cuba, porque no es verdad. Mira, yo soy de parte de él, o sea, yo creo que él ha hecho lo que ha podido en la causa de Cuba. Pero aquí, una de las cosas, el cubano siempre ha sido criticón, ¿okay? Y siempre ha tirado todo el choteo. Pero ahora el choteo está, como decía Mañach, la indagación del choteo. Pero si el choteo ha parado bastante, el otro problema no. ¿Okay? Yo he visto opositores y yo he conocido decenas de opositores que han venido aquí, regresan a Cuba, etcétera. Pero los que han venido se han quedado. Algunos de ellos lo único que hacen es criticar a todo lo que hay en el sitio, incluyendo a los grupos que le daban dinero a ellos en Cuba. En Cuba no se quejaban. No. Cuando recibían 300, 400, 200, lo que fuera. Pero llegaron aquí y aquí tiene que doblar el lomo. Y entonces hay el resentimiento de que no, esta gente que nos dan dinero nos podían haber dado más y no nos están ayudando aquí ahora. Y eso es un descaro. Y yo creo que el cubano tiene que, lo mejor que puede hacer el cubano es aprender y analizar y no volverse un explotado. Hay que tener un poco de tabla, como decíamos. Pues nada de eso. Bueno, yo te vuelvo a reiterar, mi pasión por la historia es fundamental, porque las lagunas que yo he escuchado aquí, con las cosas que uno ve en los libros, que uno trata de leer un poco, de establecer cosas y informarse con fuentes idóneas, ¿verdad? Fuentes realistas, ¿no? Que sabemos que tengan una trayectoria de izquierdismo o que están enfocados en eso, en manchar. Sale blanco, te dicen que es negro. Sale negro, entonces te dicen que es azul. Siempre va a haber un cambio, siempre va a haber una crítica. Y eso es fundamental y ojalá que estos programas que están naciendo ahora en este momento, por supuesto, hablar de política, hablar de lo que está sucediendo en la nación, todo eso es importante, pero hacer prevalecer que a futuro la historia es importante. Es más, dice que el único ser humano, el único ser sobre la especie que cae en el mismo error siempre es el humano. Los demás animales no caen, pero tendremos que cambiar nosotros dejar de ser humanos para no caer, porque seguimos cayendo en los mismos errores, pero es por la falta de información, por las pasiones que la gente se deja arrastrar y sobre todo por a dónde va Vicente, a dónde va la gente. Todo el mundo sigue al primer estúpido, porque hay que decir la palabra así, que lo siguen simplemente porque dijo algo en la oreja y le agradó y siguió con esa falsedad. No, hay gente que no lee periódico, o lee cintillos. Y no lee ni siquiera lee el artículo. Es que y vamos a hablar también de algo y eso me ha pasado mil veces. Hay muchas veces que los artículos están completamente manipulados, llevando el mensaje en una cierta dirección que no sea verdad. Es una de las cosas que yo digo. La historia no cambia, pero la cambian. Y bueno, mira, ahí tienes el caso del salvadoreño. ¿Okay? Bueno, ahí tienes uno perfecto. El hombre, el padre de familia. Maryland, el padre de Maryland tiene tatuajes de ganga. ¿Ok? Había 2 órdenes de extradición en su contra y había 2 cargos de abuso con su propia mujer. Y con sus hijos, con los 2. Con sus hijos, pero imagínate, el pobre necesita tener sus derechos. El que no es ciudadano y entra ilegal no tiene derechos
Aquí los derechos son de las personas que son ciudadanos o por lo menos residentes. Y mire, ese es un punto válido, porque aquí tú hablas de, bueno, los derechos. Tú como ciudadano tienes mucho más derechos que como residente. ¿A cuántos residentes no le han quitado la residencia por cometer felonías? Bueno, déjame decirte, he visto ahora mismo, pero no leí el cintillo, pero no leí el artículo todavía, de que ya hay 100 miembros del Partido Comunista y dirigentes cubanos que han sido, o sea, que están siendo investigados para posible deportación y están aquí en la Florida, muchos de ellos. Muchos de ellos se mudaron para Tampa. Sí, es cierto. No viven aquí en Miami porque es muy peligroso para ellos. Y si hacemos un paréntesis aquí, ¿a quién le deben todas esas investigaciones a toda esta gente? A Marco Rubio, porque es el Departamento de Estado el que tiene que funcionar y denunciar esa situación para que lo agarren las leyes, para lo que sea. Pero si desde arriba no viene, oye, mírame este que es bueno, me luce bueno, pero témelo vigilado. Esa es la acción que tiene que tener en este caso el Departamento de Estado. Así que vuelvo al punto, lo que hicieron con Marco Rubio, y vuelvo al punto en esto, le echaron tierra simplemente por maldad, porque no se la merece, y vuelvo, no es santo de mi devoción, la gente sabe, durante toda la trayectoria que he hecho estos programas, siempre he puesto mi opinión, pero aquí se equivocó la mujercita y digo la palabra para que le llegue bien claro, la mujercita que tuvo la saya de decir semejantes cosas. Cierro paréntesis. Una cosita, Enrique, que yo quería decirle al público que está viendo este programa por primera vez, porque nosotros tenemos ya en YouTube, yo te diría que como 10 programas. Y son muy variados. 12 debe ser. Más o menos, y son muy variados. Tenemos programas históricos de Cuba, como el que tú mencionaste con Igor Packlund. Tenemos del espacio con el astrónomo Carlos Heredero, muy bueno. Lo menciono porque yo sé que a Gustavo, esa persona, le gusta mucho. Oye, el tipo es maravilloso. Increíble. Maravilloso. A mí me encantaba cada vez que venía a mi programa. Yo lo disfrutaba como lo disfrutaba la audiencia. A mí me encanta. Él sabe describirte una situación complicada espacial, de que si las lunas de Saturno, que sea, y te lo describe de tal manera que yo creo que un niño en 5º grado lo puede entender. ¿Cómo no? Tiene mucha facilidad para expresar conceptos científicos en frases cortas. También tenemos a Roland Behar, que hizo los programas de Israel histórico, de los problemas que están pasando allá en este momento, con el problema de Hamas y con todo, que yo creo que son unos programas muy interesantes. Tenemos a Julio Chilling en un programa que yo me acuerdo que estuvo muy bueno también. Y no podemos dejar de hablar de dos personas que son para ti muy, muy especiales, que tienen que ver con directamente con la libertad de Cuba, que fueron los últimos 2 programas que hicimos. Con Reynold Rodríguez y Lilo Vilaplana. Con Lilo, sí. Fíjate que Lilo hizo las películas y yo estaba con ahora las plantadas, y me parece que eso va a ser un éxito mayor que el que hizo el de los plantados. Tengo el privilegio de que... No, ya no ha sido. Bueno, ya no ha sido en el aspecto de que ha estado en más compañías de cable de lo que estuvo plantado. Y ahora el nuevo proyecto es UMAP, hacer la historia del UMAP, en la cual Manny está negociando para que le den un cameo. Ya yo le dije que yo quiero ser uno de los soldados. Pero Enrique, no me gustó lo que Enrique me hizo, pero bueno, está bien. Vamos. Eso se lo puede decir cuando nos vayamos del aire. Okay. Pero Manny, como hijo de Ada Béjar, que fue una gran actriz cubana,
Manny ahora en su vejez. Dije, tú sabes que esto es un bucket list, lo que no hice cuando estaba joven, maybe lo hago ahora. Y voy a tratar de ver si hago un papel ahí de miliciano. De esbirro en los campos, los mapas. En la película de Plantado tengo el privilegio de que tengo de amistad al hombre de color, porque hay que utilizarlo así para evitar que nos coja en buen cubano al negro. Por cariño, era el Piche. Oye, fue magnífico. El Piche lo tengo yo como gran amigo, ya tiene 80 y casi 90 años, un tipo laborioso, y después de todo lo que sufrió, que se demostró allí, un hombre que le causaron 30, le metieron por la cabeza 30 años de cárcel y cumplió 29 años antes que lo soltaran, y fue de los primeros legítimos Plantados cuando no se puso el uniforme, y estuvo 9 años desnudo porque lo tuvieron. Está hablando de Ariosa. El Piche, como todo el mundo lo conoce, el negro. Y tú sabes que inicialmente el grupo de los Plantados creo que fueron 6, 7 y luego se fueron sumando otros. El grupo de los Plantados empezó con 3. Bueno, empezó con 1 y después eran 3. Claro. Y después el grupo creció a 20 y pico. Claro. Y el que está haciendo una buena labor con sobre la historia de ellos es Miguel Sánchez, el que dirige el Miami Power Team. Sí, tremenda labor esa. Tenemos y además, cuando él era niño también, que lo hicimos en inglés. Ese lo hicimos en inglés. Primera vez que hacemos un programa en inglés. Y quedó muy bueno. Y cuando Miguel era niño, Miguel iba a visitar a su padre a Isla de Pino. Y como no sospechaban de él, él tenía 11, 12 años. Y fue un caso parecido al mío en el aspecto de que yo empecé con Olga Morgan escondiéndose en mi casa, y él empezó de mensajero de su padre, de Buen Mato y de toda la gente en la galera. Y él se llevaba las balitas, los papelitos escritos para la familia. Pero es tremendo hombre, y yo le he puesto de nombrete, le he puesto San Miguel de Kendall, porque verdaderamente el hombre es purísimo. Es uno de los hombres más puros que yo conocí en mi vida. Yo quisiera acotar algo y salirnos momentáneamente de la historia en Cuba para ir un momento a la política aquí dentro del país. Hemos dicho que todo el mundo llega, ve nada más los cintillos y no lee las noticias y se queda con eso, y eso es malo, puesto de que viene a dónde va Vicente, a dónde va la gente. O sea, cualquiera mete un cuento y todo el mundo se lo cree porque se queda con el cintillo. Mucho más el momento actual, que ya ni siquiera la gente ve periódico, la gente se la coge con el teléfono y se informa inmediatamente de cintillo solamente. Entonces, la política en este momento, aquí está, hay dos frentes: el que está dando el gobierno, que está en sus labores, etcétera, 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 pero por el otro lado está la canalla, que todo lo que hace el gobierno está malo, vamos al desastre, vamos para aquí, vamos para allá. Y yo le preguntaría a ustedes dos, ¿qué mensaje le tenemos a todas estas personas que se dejan llevar por el cintillo y no buscan más información? Están llegando a conclusiones con información limitada, y eso es un gran peligro. Ese sería mi mensaje. Enrique, fíjate, yo creo que lo que sucede, lo que va a suceder es que según pasen los meses y las industrias renazcan, ¿ok?, o estén en máximo de producción, fíjate, ya el nivel de la gasolina ha bajado. Claro, ¿cómo no? El costo de los huevos ha bajado también, que es lo que tenía histérico a los demócratas, que nunca les importó la gallina. Y hay trillones de dólares que se van a invertir en los Estados Unidos. Claro, si tú vas a montar una fábrica, no se monta en 2 semanas. Pero en el tiempo que se monta, le estás dando trabajo a la gente de la construcción, a la gente que vende los equipos, a la gente que vende los sistemas sanitarios para el edificio,
a la gente que vende, que pone drywall. O sea, dicen que cada dólar que tú recibes genera 6 más. O sea, tú recibes $1, tú vas a Wendy o McDonald's o la lechonera. El dinero no se crea, se reparte. Se reparte y al repartirse se multiplica. Claro. A mis amigos nos quedan 6 minutos de programa y esto nos absorbió pasionalmente todo lo que hemos dicho aquí. Les voy a dejar a ustedes para que en estos minutos que quedan se despidan y los comprometo de que tenemos que continuar en esta lucha. Mis amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta velada. Para mí ha sido un privilegio, un honor haber compartido con ustedes, con 2 personas de la talla, que no podemos repetir la presentación porque no hay ni que cómo presentarlo. Para todos ustedes, muchísimas gracias. El tema es, abran los ojos, no se queden con los cintillos. Todos ustedes. Manny. Oye, déjame decirte, gracias por decir que Manny y yo somos grandes personas, porque entre los dos pesamos más de 400 libras. Enrique, el programa. Yo que conozco muy personal, conozco a Manny, yo me quedo en corto. Enrique en el programa me dio fama y comelón. Entonces, como yo tenía el programa Mortgage con Manny, la gente me decía, los oyentes que después hacían negocio con mi compañía, decían, Manny, cuando cerremos te voy a invitar a cualquier cosa menos a comer. Porque entonces sí, me vas a dar pérdida. Bueno, palabras, Enrique. No, o sea, no tengo nada más que añadir. Me siento muy complacido de conversar contigo hoy. Y espero que hagamos grandes cosas en el futuro. Bueno, ya le empezamos a hacer. Todos estos programas que tienes, los voy a copiar, los voy a cambiar a audio. Como te dije, ya a partir de mañana van a empezar siendo Míralos bien, porque hay algunos que son de hace 3 o 4 meses. Y eso ya no están tan vigentes. Pero los últimos 3 o 4 deben estar muy vigentes todavía. Bueno. No, y es que los últimos 3 o 4, específicamente lo que hicimos con Vilaplana y cómo se llama, con Reynolds, realmente no tienen, realmente no tienen, yo no creo que tienen tiempo que tú dirías, bueno, ya pasaron, porque son puntos. No, pero yo te digo, en el caso, a lo mejor que estábamos hablando del Medio Oriente cuando... ya entiendo. Bueno, hace meses. Nos hacemos en el caso del hilo, yo creo que gran parte del programa fue hablando sobre la historia del cine cubano en el exilio. Sí, cómo no. Que empezó con el Super, empezó con Cuba Satélite 13 en el año 64. Bueno, y hablamos sobre el cine, la historia del cine cubano, los actores del cine cubano, los problemas que, o sea, a Andy García le costó trabajo hacer The Lost City. Y vaya, yo creo que Lilo ha hecho más, aunque Iván Acosta con el Super hizo una maravilla. Lilo ha hecho más impacto porque ha estado en la generación de ahora, que es más compañías de cable que pueden presentar una película. Voy a decir lo siguiente. Quedan exactamente 1 minuto y medio. Voy a agarrar ese programa de Vilo y lo voy a poner de primero, puesto de que se ha hablado tanto aquí de los detalles que él tuvieron en ese programa, que creo que por supuesto ese va a ser el primero que vamos a retransmitir. Muchísimas gracias a ustedes dos, un abrazo, mi respeto para ustedes 2 eminencias, y yo me reduzco ante ustedes, pero muchísimas gracias a ustedes, mis amigos. Hasta la próxima oportunidad, nos encontramos. Que Dios reparta suerte, que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Candela. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands,
one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so